Bueno, es la tercera vez que hago el vídeo. Lo que pasa es que tengo un problema, que es que no sé por qué lo hago al revés. Será que es muy temprano en la mañana y bueno, no irriga demasiado el cerebro. Me sale mal. Nada, les comentaba que estamos en el torneo Tiago de Hockey Valencia, que se celebra hoy y mañana en la Universidad de Valencia, en Taronger y Veteró. Bueno, les voy a mostrar un poco, me gustaría invitar a quienes quieren venir a ver cómo se desarrolla este deporte en la comunidad valenciana. Tenemos niños que vienen de Alicante, nosotros solemos también ir a Alicante para jugar partidos en la Universidad de Alicante. Es un deporte lleno de valores, un deporte que busca principalmente el equipo, que cada niño con sus capacidades es valorado. Aquí no se busca ni Messi, ni los padres se tienen que hostiar en una grada para hacer que su hijo sea mejor o destaque, ni se pelea con el entrenador. Esto es un deporte de equipo, esto es un deporte sano, es un deporte que estamos intentando fomentar en la comunidad valenciana. Y bueno, el torneo Tiago, que es hoy y mañana, vamos a estar aquí presentes en la universidad, así que si ustedes se quieren pasar a ver qué es lo que hacemos y cómo nos divertimos, los padres, los entrenadores, los niños, somos una gran familia. Hoy, por ejemplo, tendremos palomitera y comeremos unos bocadillos al mediodía, y a la noche una gran paella que iremos mostrando cómo nos divertimos, porque al final la esencia del deporte es eso, la esencia del deporte es pasarla bien, es la salud, es tener un grupo de amigos, viajar, ir a otros sitios. En definitiva, es hacer que los valores que tiene el deporte se hagan cada vez más fuertes, se afiancen y que los niños lo pasen bien. Aquí de la Universidad de Alicante van a dar un golazo, está jugando mi hijo, el número 95, Quique, ahí, entonces esos alevines, tanto a las categorías. Aquí tenemos Sinar de los Ríos, que es el club donde está mi hijo. Acá también están los chicos que vienen de Alicante. ¿Qué más tenemos para contar? Vale, importante. Muchas gracias a Clínica Global, al doctor Carrizo, que son los que están aquí, cuidando de nuestros niños. Mira, ahí está el mío. Ay, muy chiquitito, 8 años tiene. Empezó con 7, le encanta el hockey. Bueno, y otra cosa que vamos a hacer para ir... vamos a hablar con entrenadores, vamos a hablar con los niños, que sean ellos quienes nos digan por qué el hockey, por qué nos gusta este deporte, por qué palo y bola. Bueno, espero que lo que vamos a enseñar hoy y mañana. Recuerden que el torneo Tiago se desarrolla hoy y mañana. En este momento estamos en la zona de universidades. Están jugando los alevines. No tengo ni idea cuánto vamos, porque no estoy prestando atención. Aquí tenemos, mira qué preparada está nuestra portera. Ahí está mi chiquito, al que más filmaré porque es mi hijo, lo amo. Y estoy súper orgullosa de él. ¡Vamos, Quique! Me van a dar con la... Hola, Quique, saluda. A Quique le quiero que sea youtuber, pero me dice no, mamá, yo esas cosas que haces tú no me interesan. Aquí está también, estos Ginar de los Ríos, el mismo equipo de Quique. ¿De qué categoría son, chicas? Infantiles. Infantil. Oye, y si me tienen que decir por qué les gusta el hockey, ¿por qué les gusta el hockey?
Porque es divertido. ¿Es divertido? Es un deporte en equipo. Muy bien. ¿Y tienen buen equipo ustedes? Sí. ¿Se la pasan bien? Sí. Muy bien, me alegro. ¿Vieron? En definitiva es eso, deportividad, equipo, amigos. Trae a tu hijo a hockey, hazme caso. Deja un poco de ir como la masa ahí, como borregos. Vamos todos, hacemos el mismo deporte. Venga, va, cambia, busca alternativas. Deja que tu hijo elija. Deja que él elija qué deporte quiere hacer. Deja que pruebe. En estos momentos importante, para que lo sepan, en la escuela Fátima. A ver, si se ubican, está por la zona de Avenida del Cid. Bueno, en la escuela Fátima, todo el mes de septiembre, los lunes y miércoles de 5 de la tarde a 6:30, pueden entrenar de forma gratuita los niños en etapa escolar de primaria, para justamente que conozcan de qué va este deporte. Repito, es importante, esto no es fútbol, aquí no se viene, se patea una pelota, ¿eh? Aquí, en este deporte, es más difícil, y a pesar de todo, enseguida aprenden, porque los niños son muy elásticos, y tiene otra cosa muy importante en relación, por ejemplo, al fútbol, que es un deporte de masa. Bueno, evidentemente una diferencia es que tu hijo no será Messi. Acá tu hijo probablemente sea un buen deportista, a lo mejor se gane la vida como entrenador, como los chicos que tenemos aquí, pero evidentemente nadie va a ganar la pasta que se gana en el fútbol. Tampoco es probable que tu hijo llegue a ser un Messi. Pero bueno, siempre está la fantasía del padre de poder lograr con sus hijos lo que sus frustraciones no le han permitido. Este deporte tiene de positivo que aquí no valen las estrellas, aquí todo el mundo tiene que participar. En el momento que un niño coge la pelota y quiere protagonismo, evidentemente será el entrenador el que le diga, oye, ¿tú dónde vas? Porque aquí se trata de hacer pases y no de ser la estrella. O sea, se trata de ser equipo, de pasarse uno al otro, ¿me entendés? La pelota hasta llegar a hacer el tanto. Bueno, nada, ¿qué más les puedo decir? Que es muy temprano, que veo que están todos dormidos, que no hay nadie en directo, pero bueno, seguiré aquí informando acerca de hockey. Recuerden, hockey en Valencia, estamos hoy y mañana en el torneo Tiago hasta la noche, bahía incluida. En la zona de las universidades pueden venir a vernos, es entrada gratuita. Recuerden, en el Colegio Fátima, por la zona de Avenida del Cid, pueden probar el deporte los días lunes y miércoles de forma gratuita para ver qué tal, si al niño le gusta y se desempeña bien. Y vuelvo a agradecer nuevamente a la Clínica Global por tener aquí médicos y enfermeros a nuestra disposición. ¡Vamos, Quique! Ese es mi hijo. Aquí estoy. Bueno, las madres somos así. Estoy tan orgullosa de él, es tan mono. Bueno, nada, no digo más nada. A ver si sigo transmitiendo. Allí ya están preparando el chiringuito, ¿me entendés? Con musiquita. Bien. Hoy pinta bien el torneo, Tiago. Venga, Giner de los Ríos, Hockey Valencia. Vamos, Hockey Valencia. Y pueden también poner en comentarios qué quisieran que pregunte. Ya que estoy acá, utilícenme un poquito. Díganme, Flor, decime, ¿qué valores fomenta el hockey? Entonces me voy al entrenador y le digo, a ver, valores que fomenta el hockey. ¿Me entendés? O sea, cualquier pregunta que necesiten saber acerca del torneo Tiago, acerca de hockey en Valencia, acerca de los valores que fomenta el deporte, lo que necesiten saber, recuerden que estoy aquí hoy y mañana todo el día en el torneo Tiago. Nos vemos en un rato. Besitos.